Compartir, me cuentan si ya pueden ver la pantalla, por favor. Sí, señora. Bueno, listo, entonces eh, iniciamos. Bueno, antes de empezar con nuestra séptima web conferencia, les quería otra vez reiterar la invitación que se les ha ido realizando a ustedes durante todos estos espacios y por medios como por ejemplo el correo interno del curso, en donde pues les hemos manifestado que se va a realizar los IPAs la próxima semana. La directora del curso, la profesora Golda, les ha compartido por mensajería interna el procedimiento que ustedes tienen que realizar para poder hacer la inscripción y pues asistir a estos IPAs. Recuerden que pues estos IPAs van a generar algunos puntos para la actividad final. Entonces, pues si pueden asistir, tienen que hacer el debido proceso y pues ojalá ustedes aprovechen estos encuentros pues para aprender mucho. ¿Listo? Entonces, ahora sí, damos inicio a nuestra séptima web conferencia. Eh, Les pido el favor de que si tienen alguna pregunta, como la profesora Golda siempre les menciona, por favor, me interrumpen porque pues nosotros no, al estar compartiendo la pantalla, no podemos ver si ustedes alzan la mano o están escribiendo en el chat. Entonces me preguntan lo mismo si de pronto no entienden algo o si voy más rápido, muy rápido me detienen y nos detenemos a explicar el proceso. ¿Listo? ¿Pueden ver bien la pantalla para dar inicio? Sí, profe. Sí, bueno, muchísimas gracias. Mm. Entonces, bueno, vamos a dar inicio en esta webconferencia del día de hoy. Nosotros vamos a hablar sobre la oxidación enzimática y la oxidación química de lípidos tipo acilgliceroles. Entonces, eh, voy a ser, digamos que guiada por la tutora que les está hablando, Andrea Paola Aparicio Sánchez, en apoyo de la directora Golda Meyer. El material que pues voy a mostrarles durante esta web conferencia fue compartido por ella, adaptado en algunos casos por mí, pero pues es un material de la red del curso. Entonces, los objetivos principales que se tienen con esta web conferencia es inicialmente pues que el estudiante comprenda la definición de deterioro de lípidos como los acilgliceroles, que pues además analice estos mecanismos químicos que siguen el deterioro de los lípidos y que también pues entienda las diferencias que existen entre los mecanismos químicos y aprendan a identificar los productos derivados de los mecanismos que se están generando. Estos son como los objetivos principales y pues igual también existen unas actividades previas que como en las otras unidades anteriores y en las web que les dio la directora en estos días pasados, pues es importante que ustedes tengan muy claros ciertos términos o cierta información, pues para un mejor entendimiento de las reacciones que estamos viendo en la actual unidad. Entonces, ¿qué tienen que tener ustedes en cuenta? Tienen que conocer lo que es un enlace éster, la estructura química de los ácidos grasos saturados e insaturados, función química presente en los ácidos grasos, reacción de esterificación para la formación de ácidos grasos y la estructura del glicerol. Entonces, iniciando, tenemos que recordar de nuestra química orgánica estos términos. Si no los recordamos, pues vamos de pronto a repasarlo, repasar estas estructuras, repasar lo que son estos enlaces, repasar cuáles son las funciones químicas que están presentes en los ácidos grasos, pues para poder llevar a cabo todo el proceso de manera correcta. Entonces, inicialmente, entonces nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de alteración de los lípidos tipo acilgliceroles, se tienen que relacionar términos como enranciamiento oxidativo o reversión del sabor. Entonces, tenemos nosotros que entender que los aceites sufren transformaciones químicas. Estas transformaciones químicas son conocidas comúnmente como rancidez, que pues no únicamente están afectando el valor nutritivo por ejemplo, de los alimentos, sino que pues a su vez están dando
productos se están produciendo otro tipo de compuestos que son compuestos volátiles. Y estos compuestos volátiles, ¿por qué son muy característicos? Pues son muy característicos porque imparten olores o dan lugar a olores y sabores que pues van a alterar el producto y que son desagradables pues para el consumo. Entonces, estas transformaciones que se llevan a cabo se han dividido en dos grupos diferentes: la lipólisis o rancidez hidrolítica y la autooxidación o rancidez oxidativa. Además de ellas, existe otro tipo de proceso que se lleva a cabo de transformación que se conoce como la reversión. Tiene menor relevancia, digamos que no ocurre tanto y no es de pronto tan significativa, pero pues también la vamos a mencionar. Entonces, ¿a qué no se da esto? Entonces nosotros aquí en el cuadro estamos observando que pues se va a dividir en oxidación enzimática y oxidación química, que son las dos principales que mencionábamos nosotros como transformaciones que se llevaban a cabo. Entonces, la oxidación enzimática, qué pena es que tiene la misma animación que tenían los de la directora anteriormente. Entonces, se divide en oxidación enzimática y oxidación química. Entonces, la oxidación enzimática está dada por dos tipos de enzimas diferentes. Tipo lipólisis, que está dada por la acción de la enzima lipasa, la cual hidroliza el enlace éster para dar productos como ácidos grasos libres y glicerol. Y el otro tipo es el tipo lipooxidación, por acción de la enzima lipooxidasa. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, se cataliza la oxigenación de los ácidos grasos insaturados en un sistema cis 1,4 pentadien. Y esto da lugar a la producción de compuestos conocidos como peróxidos e hidroperóxidos. A diferencia de este tipo de oxidación enzimática, que está pues catalizada o está realizada por acción de enzimas, ocurre otro tipo de oxidación que es la oxidación química, que también es conocida como rancidez oxidativa o autooxidación. Para que esta oxidación ocurra, hay algunos factores que afectan, por ejemplo, la presencia de oxígeno o de algunos, digamos, de algunas sustancias que son conocidas como catalizadores, como ellas puede ser, por ejemplo, la luz, la temperatura y algunos metales. Entonces, estos factores que acabamos de mencionar van a catalizar la formación de radicales libres. Entonces, esto se va a observar o se va a ver por la producción de peróxidos e hidroperóxidos, que pues son estos compuestos que, como mencionaba inicialmente, nos van a afectar nuestro producto y nosotros vamos a percibir en algunos casos ese olor desagradable ya a un lípido oxidado, o el sabor también como a rancidez, que pues ya no es, digamos, muy adecuado para una buena calidad del producto. Entonces, vamos a explicar una por uno el proceso. Entonces, nosotros tenemos que saber que la lipólisis pues, es una reacción que está catalizada por las enzimas lipasas. Estas enzimas son es una gran familia de enzimas que, pues, que son capaces de disgregar o de romper, por decirlo de esta manera, grasas como por ejemplo los triglicéridos, los fosfolípidos, algunos ésteres de colesterol y algunas vitaminas. Entonces, ¿para qué hacen las enzimas este proceso? Entonces, ellas hacen este proceso para que sean más fácilmente absorbibles. Entonces, las enzimas lo que hacen es que llegan y rompen el enlace. ¿Cuál enlace? Entonces, ese enlace que ellas rompen es el enlace que se da por el enlace éster. Entonces, se hidroliza el enlace éster. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también se da por otros factores que también interfieren en la reacción, como por ejemplo las altas temperaturas en un proceso, por ejemplo, de fritura o de freído, en donde se ve interferido o se ve la acción del agua. Entonces, en este caso, pues como mencionábamos, se hidroliza el éster de en este caso que lo estamos viendo en un triglicérido, y pues da lugar a dos productos como lo es el glicerol y el ácido graso. Entonces, comprendemos que este proceso de hidrolizar nos relaciona con un proceso
químico en el cual la sustancia, en este caso el triglicérido, se descompone en fragmentos más pequeños, siempre son fragmentos más pequeños, y se da mediante la adición de agua. Por eso le decíamos que pues cuando haya presencia de agua. Y pues resulta en la ruptura, en este caso vemos que la lipasa llega y nos rompe este enlace para pues dar la formación de estos ácidos grasos y pues del glicerol. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo por ejemplo, de oxidación? No únicamente cuando se realiza un proceso de freído, sino también muchas veces ocurre en estado natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fuente natural, puede ser en un grano, por ejemplo, un grano crudo, que tiene una actividad lipásica muy fuerte, o sea, el proceso conlleva una actividad lipásica muy fuerte, también se ve que empiezan a ocurrir este tipo de oxidaciones y podemos ver pues, la formación de ácidos grasos y de gliceroles. Esto ocurre, por ejemplo, cuando nosotros vamos a estos granos, por ejemplo, no sé, un grano puede ser un grano de maíz y se hace el proceso. Entonces, cuando las condiciones favorables como proceso de extracción promueve la activación de las lipases. Y es necesario cuando esto ocurre, cuando los ácidos grasos libres son, digamos que se han producido mucho, es necesario eliminar del producto en los procesos de refinación mediante la neutralización, porque pues de otra manera se sigue generando la oxidación y aumenta el porcentaje de acidez. A mayor cantidad de ácidos grasos, pues el porcentaje de acidez va aumentando. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cuando ocurren, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de aceites vegetales, como por ejemplo mencionábamos el maíz, se producen ácidos grasos, que son ácidos grasos que tienen muchos carbonios, una cantidad de carbonios superior a 16 carbonos. eh, Son poco volátiles, quiere decir que pues tienen un alto peso molecular, entonces no se alcanzan a percibir estos olores que son característicos del proceso, por ejemplo, de rancidez. ¿Cómo en este caso nosotros podemos medir que efectivamente se está produciendo la oxidación? Pues nosotros lo hacemos con la medición del porcentaje de acidez, como mencionábamos acá. No me deja el porcentaje de acidez. Entonces, mediante la medición del porcentaje de acidez, nosotros podemos, digamos que llevar el seguimiento de si el producto se está oxidando. Entonces, eh, ¿dónde podemos ver nosotros que ocurre de manera diferente? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ácidos grasos que vienen de la leche, del proceso de oxidación de los lípidos contenidos en la leche, pues en este caso los compuestos que se generan son compuestos que son de cadena corta. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el ácido urítico, el ácido láurico, que obviamente por su bajo peso molecular, por ser más pequeños, pues son más volátiles y pues obviamente estos olores son muchísimo más perceptibles. Entonces esto nos lleva a de pronto una identificación más rápida de que el proceso de oxidación se está llevando a cabo, pero pues no quiere decir que cuando la cadena sea larga no se esté llevando proceso de oxidación. Sí se lleva, pero el seguimiento que debemos hacerle es diferente, porque pues ya no lo vamos a hacer con la percepción del olor, sino lo hacemos con la medición del porcentaje de acidez. El otro proceso que nos mencionaban nosotros aquí inicialmente, que está mediado de la oxidación enzimática, pero por otra enzima, que en este caso es la enzima lipooxidasa, es el proceso de lipooxidación. ¿Cuándo ocurre este proceso? Cuando un ácido graso poliinsaturado contiene en alguna parte de su molécula carbonada el sistema cis 1,4 pentanodieno. Este es el sitio de especificidad de la lipooxigenasa. Entonces, ¿cuándo ocurre la lipooxidación? Cuando la molécula contiene este sistema que nosotros mencionamos. Entonces, en este caso, pues, ¿qué ocurre? Entonces, vamos a identificar en la molécula. Entonces, nosotros tenemos una molécula en donde podemos ver el ácido graso poliinsaturado con los dobles enlaces en el carbono 1 y en el carbono 4. Vemos que los hidrógenos se encuentran en posición cis, quiere decir que están hacia el mismo lado. Y vemos la ubicación del hidrógeno catalítico. Esta
es, digamos que el área o este es el sitio de especificidad en donde esta enzima lipooxigenasa nos va a llegar a atacar. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Entonces, este proceso ocurre porque la lipooxigenasa pues llega en el medio, obviamente un medio oxidativo, llega con oxígeno y propende la salida del protón y en este lugar que nos queda disponible va a sustituirse por ese oxígeno que pues venía junto con ella. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se da la formación de hidroperóxidos, que como nosotros observamos en nuestra molécula, no se forman radicales libres, pero pues sí da la formación de estos hidroperóxidos que pues también conllevan a estos olores o a estos productos y aumento del porcentaje de acidez por el aumento de peróxidos que dan rancidez a las grasas. El otro proceso que nosotros veíamos aquí en nuestra presentación es el proceso de oxidación química, rancidez oxidativa o autooxidación. Entonces, aquí nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Pues identificamos nuestra cadena, la cadena hidrocarbonada y la función carboxilo. Y pues nosotros tenemos que conocer que la autooxidación o el proceso de oxidación química es favorecido por el incremento del índice de yodo. Esto quiere decir que mediante la medición del índice de yodo, pues nosotros podemos saber que a mayor número de insaturaciones en el lípido, pues la oxidación química se propende a ocurrir mayormente o más fácilmente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en algunos aceites como los aceites oleico y el linoleico. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta? Que hay factores que influyen en la oxidación de los lípidos. ¿Cuáles son estos factores? Pues estos factores son conocidos como los promotores o los inhibidores. Los promotores son estos factores que hacen o que me ayudan a que la oxidación ocurra o más rápidamente o se dé al lugar. Como promotores podemos ver las altas temperaturas, metales como el cobre o el hierro. ¿Dónde están estos metales? Pues estos metales están en la misma composición de los alimentos, pues que nos van a modificar a nosotros este proceso de oxidación. Va a hacer que nos catalice las reacciones y se dé más rápido la formación de estos productos no deseados que me dan la oxidación química. Peróxidos de grasas oxidadas, la lipooxidasa, la presión de oxígeno, la luz ultravioleta o la luz azul y poliinsaturaciones. A su vez, como nosotros sabemos que pues hay promotores que pues que me hacen que ocurra más rápidamente o se dé al lugar las oxidaciones de los lípidos, también hay inhibidores. Los inhibidores son estas sustancias que hacen que pues se detengan o digamos que no ocurran estos procesos de oxidación de lípidos. ¿Cuáles son estos inhibidores? El proceso de refrigeración, secuestradores, antioxidantes, el proceso de escaldado, el uso de gas inerte o empaque al vacío, empaque opaco o la hidrogenación de ácidos insaturados. Qué pena. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la oxidación química? Vamos a identificar lo que es un ácido graso insaturado. Cuando es conjugado, pues quiere decir que no existen grupos metilos intermedios. Y un ácido graso insaturado es no conjugado cuando existe un grupo metilo intermedio. Entonces, podemos ver acá la conjugación y aquí cuando no está la conjugación. ¿Para qué da lugar a este tipo de conjugaciones? Porque pues esto nos da, digamos que es de gran interés pues para conocer cuándo ocurre el tipo de oxidación. Entonces, vemos nosotros acá la oxidación química. Entonces, en el proceso de oxidación química, nosotros vemos, qué pena voy a sacar acá. En el proceso de oxidación química, entonces nosotros vemos que este tipo de reacción también recae sobre un sistema de ácido graso poliinsaturado. ¿Qué son esas poliinsaturaciones? Que tiene varios dobles enlaces en toda su estructura. A eso se refiere con las poliinsaturaciones. Y que contiene el sistema cis-cis 1,4 pentanodieno. Entonces, ubicamos
digamos que las insaturaciones, las mismas del tipo cis 1,4 pentanodieno que ocurría en la lipoxidación que explicábamos anteriormente. Entonces, vamos a hacerle seguimiento al mecanismo de oxidación. Entonces, el sitio de inicio de las reacciones de oxidación se concentra en el hidrógeno de un grupo CH2. Entonces, vamos a identificar que pues, va a ocurrir en el hidrógeno del grupo CH2 adyacente, quiere decir que a los lados tiene los dobles enlaces de la cadena carbonada. Los dobles enlaces al lado y al lado de estos H2 hace que este hidrógeno sea altamente reactivo a los fotones de luz. ¿Por qué? Pues porque los fotones de luz llegan y hacen digamos que hacen unos saltos entre estos sistemas conjugados. Va a jugar aquí con estos electrones que yo tengo en estas dobles insaturaciones. Entonces, por eso es que el sistema es muy afín a que se dé este tipo de reacción. Entonces, en la etapa inicial o en la primera etapa, que se conoce como la iniciación, se da la formación de los radicales libres por acción de los catalizadores. Entonces, nosotros vemos acá nuestra estructura, nuestra molécula carbonada con los dobles enlaces, identificamos el hidrógeno, que es el grupo que pues va, digamos que va a hacer que toda la reacción se dé a cabo, y vemos que entra el catalizador. El catalizador pues puede ser luz o puede ser temperatura. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Pues este hidrógeno va a salir y el oxígeno del ambiente va a entrar y pues va a sustituir, se va a enlazar con el carbono que quedó con su radical libre, producto de la salida del protón. Entonces, en el paso 2, propagación, la absorción de oxígeno exige la intervención de radicales libres. Entonces, la propagación está constituida por una cadena de dos reacciones. Consta de la propagación o de reacción de los radicales libres entre sí. Entonces, acá se va formando estos peróxidos que mencionábamos igualmente, o los radicales peróxidos que mencionábamos en la anterior reacción de la lipoxidación. Entonces, podemos ver la formación de radicales de peróxido y formación de los radicales hidroperóxidos. ¿Cómo se forman esos radicales de hidroperóxidos? Pues el hidrógeno que salió se va a unir otra vez aquí al oxígeno, porque ustedes saben que el oxígeno es un elemento muy electronegativo, pues que es afín a donar electrones, por lo que va a enlazar el protón que salió. En el proceso venal, nosotros vemos que en el proceso de terminación, la propagación termina con la formación de estos productos que mencionábamos, que son los hidroperóxidos o los peróxidos, que pueden estar formados o de manera radicalaria, como vemos acá, o la formación de los peróxidos, pero sin estos radicales libres. Entonces, la terminación se considera que son las reacciones finales de esta etapa, y pues observan las diferentes reacciones en donde están los dos radicales libres y se unen entre ellos el radical con un peróxido, y se une igualmente para dar un producto sin radicales libres, el peróxido con una cadena de peróxidos también se une, y pues se obtiene la cadena de peróxidos con el oxígeno molecular y radical, cadena radical con oxígeno con otro radical para dar una cadena ROR, o la cadena de radicales con otra cadena para dar otra vez oxígeno molecular. Simultáneamente a la propagación se tiene la formación de compuestos de bajo peso molecular que son muy volátiles. Entonces, estos compuestos de bajo peso molecular son esos compuestos que pues me dan esos olores que son perceptibles y que por ellos yo identifico fácilmente pues que el producto está sufriendo este proceso de oxidación. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí me están escuchando? No. Bueno.
Entonces, bueno, continuamos, como decíamos, en el proceso, entonces se da la formación de diferentes productos. En este caso, pues nosotros observamos que tenemos la estructura, entonces se da el rompimiento de la estructura para dar la formación de compuestos de bajo peso molecular, son compuestos más pequeños, como por ejemplo alquenos, que a su vez pueden oxidarse a alcoholes y estos a su vez se oxidan a aldehídos o cetonas o hasta su respectivo ácido orgánico. Y vemos acá pues que se está dando la formación de un alqueno, un ácido orgánico y que a su vez se están formando los alcoholes. Entonces acá se ve como la fragmentación de la estructura inicial del lípido da lugar a los diferentes compuestos que mencionábamos. Vamos todos hasta acá, chicos. No sé si me están Sí, escuchando. profe. ¿Sí? Listo. En nuestra siguiente diapositiva, entonces, nosotros vemos cómo ocurre el desarrollo de la oxidación en los aceites. Entonces, nosotros vemos que ocurre un proceso que está dado, esperen, voy a poner la diapositiva, no en presentación, sino acá para que la podamos ver, en donde nosotros vemos que hay dos factores que influyen, el oxígeno y el tiempo. Entonces, nosotros podemos ver que se lleva un proceso en el cual empieza la inducción. Entonces, empieza el proceso de inducción seguido de la formación de los peróxidos. En esta etapa no se perciben todavía ese olor a rancio, pero ya se inicia esta formación de los peróxidos. Después de ello, pues empieza el proceso de descomposición de los peróxidos. Y aquí sí es donde inicia estos olores que ya son muy perceptibles, que pues es el que nos da a nosotros al indicativo que la oxidación ya se está llevando a cabo. No quiere decir que cuando nosotros en este paso de descomposición, que ya somos capaces de identificar que evidentemente se está llevando el proceso, empiece hasta ahora la oxidación. No, la oxidación ya empezó, pero pues hasta ahorita es que nosotros nos estamos dando cuenta de ello. Luego llega el proceso de polimerización, quiere decir que pues se está dando todo el proceso entre el compuesto lipídico y posterior a ello pues ocurre la degradación. Ahí sí obviamente la percepción de este olor es muy evidente y nosotros podemos relacionarla aquí por estos factores que nosotros estamos viendo. No me deja. En este caso nosotros podemos ver que cuando inicia pues, el proceso, vemos acá que hay un proceso que nosotros es el proceso de reversión, que pues empieza también cuando se empieza la formación de los peróxidos, que cuando empieza la polimerización, este índice de peróxidos ya ha disminuido. Entonces se disminuye el índice de peróxidos y se aumenta la viscosidad del compuesto lipídico. A su vez, se ve la presencia de oxígeno en el aceite y luego se da la ruptura de los peróxidos y la formación de aldehídos, cetonas y ácidos grasos que mencionábamos en la reacción anteriormente. ¿Listo? Ahora sí, vamos a mencionar este proceso de reversión que no estaba definido, no lo clasificábamos nosotros inicialmente en nuestro cuadro, pero pues que también ocurre. Entonces, este tipo de proceso, pues que ocurre en la reversión, es un deterioro que se presenta normalmente pues con menor frecuencia que los otros dos procesos de oxidación, pero pues que también ocurre en los aceites refinados. Un ejemplo de ellos es el aceite refinado con ácido linoleico, que se encuentra en el aceite de soya. Entonces, ¿qué se puede ver ahí? Pues se evidencian olores indeseables en el almacenamiento y pues esto empieza, digamos que a ser muy notorio. Entonces, la reacción ocurre en aceites con índices de peróxidos muy bajos y pues puede ser el inicio de la autooxidación. Entonces, el proceso de reversión, por eso nosotros lo vemos aquí. Se puede dar con el proceso al inicio del proceso de autooxidación.
No se tiene con claridad el mecanismo que ocurre, pero sí se sabe que está ocurriendo. Entonces, se alcanza a ver o se alcanzan a identificar cuando se hacen normalmente estas caracterizaciones la presencia de aldehídos y de cetonas, como por ejemplo la 2-pentilfurano, el diacetilo o la 2,3-pentadiona, que pues son otros, son muchos cetonas o aldehídos que son de olores muy característicos y pues son muy fáciles de identificar de que se está llevando a cabo ese proceso. Entonces, como les mencionaba, el mecanismo todavía no se ha logrado identificar y pues se desconocen los detalles de esta reacción, pero pues sí se sabe que hay factores que influyen, como por ejemplo la temperatura altas, radiaciones electromagnéticas que ocurran más o menos en longitudes de onda entre los 325 hasta los 460 nanómetros. Algunos metales también los favorecen, los metales como el cobre, metales como el hierro. Y se requiere de pequeñas cantidades de oxígeno, ya que los aceites envasados, por ejemplo, con un gas inerte, se ha logrado identificar que no desarrollan este tipo de oxidación que se conoce como reversión. El uso de antioxidantes fenólicos no logran prevenirla. Ahorita vamos a ver qué son estos antioxidantes y pues se ha identificado hasta el momento que pues no logran prevenir este tipo de oxidación. ¿Listo? Vemos aquí nosotros algunas moléculas que ocurren en el proceso de reversión, por ejemplo, el 2-pentilfurano, el diacetilo, la 2,3-pentadiona y el 3-hexanal, que son compuestos que aparecen antes de la percepción del olor. Como mencionaba, como son compuestos pequeños, son de bajo peso molecular, pues, todavía, empiezan, digamos que a percibirse más rápido, pero estos todavía no se alcanzan a identificar mediante el olor. Entonces, ahora vamos a ver nosotros los que son los antioxidantes. Entonces, nosotros inicialmente sabemos que, pues, que de forma natural hay sustancias que evitan la autooxidación. Entonces, como por ejemplo, de ellos hay algunas sustancias conocidas como son los tocoferoles, que por ejemplo esa es la vitamina E, la lecitina o los tocotrienoles, que tienen poder antioxidante. ¿Qué son los antioxidantes? Se define como antioxidante a la molécula capaz de inhibir o retardar la oxidación de otras moléculas. Por ejemplo, Fenema en el 2000 los describió como aquellas sustancias que pueden retrasar el comienzo o reducir la velocidad de oxidación de las sustancias autooxidables. Entonces, ¿qué ocurre? Los antioxidantes participan en reacciones redox, son oxidaciones de tipo óxido-reducción, en donde ellos ceden protones y electrones sobre sustratos formadores de especies reactivas de oxígeno. Entonces, estas especies son conocidas por sus siglas en inglés ROS, que son provenientes de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas celulares y de matrices alimentarias. ¿Qué hacen estos antioxidantes? Pues estos antioxidantes inhiben la formación de estos radicales libres en la fase de iniciación o pueden interrumpir la cadena de propagación de los radicales libres. Entonces, estos antioxidantes pueden reaccionar de diferente forma. Ellos tienen diferentes mecanismos de acción con los cuales pueden inhibir o controlar estos radicales que se generan y que me dan esos procesos de oxidación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener también en cuenta? Que pues estos compuestos actúan como, como antioxidantes y pues que en algunos casos pues digamos que su acción no es tan efectiva o tiene una acción baja, también por la concentración en la que se encuentra. Entonces, cuando las concentraciones no son muy altas, pues la efectividad de los antioxidantes no es muy buena. Vemos aquí nosotros diferentes tipos de antioxidantes. En este caso, pues estos antioxidantes son antioxidantes sintéticos. Digamos que hay antioxidantes naturales que vienen de entre los mismos productos, incluso de los mismos productos eh, oleicos o lipídicos, que ayudan a su vez pues a mantener esta estabilidad y que el proceso de oxidación no ocurra. Cuando estos antioxidantes no me son suficientes, no logramos estabilizar con ellos, pues hay que recurrir a antioxidantes sintéticos. Entonces, los antioxidantes sintéticos son propiamente donadores de protones, como por ejemplo nosotros podemos aquí ver
el que nosotros estamos observando en este caso, el BHA, que es el butihidroxianisol. Entonces, en este caso, el BHA, el BHT, son antioxidantes lipófilos, que junto con otro tipo como el THB, que es la dihidroxibutirofenona, y el BHQ, nos sirven para diferentes sistemas lipídicos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que estos antioxidantes no detienen la formación de los radicales, sino que reaccionan con ellos. Entonces, ellos mediante la reacción con estos radicales libres que nosotros tenemos, van a lograr estabilizar y en algunos casos, pues sí se producen estos radicales junto con el antioxidante, pero estos radicales son menos activos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos radicales se consumen en la misma reacción generando la estabilidad del lípido, pues la cual siempre va a depender de la cantidad residual, o sea, va a depender de lo que nos alcanza a quedar a nosotros de radical libre. Entonces, como mencionábamos, por ejemplo, estos tipos, el BHA y el BHT, que son antioxidantes lipófilos, se utilizan principalmente para alimentos con gran contenido de agua. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el BHA no es un compuesto que se encuentre solo, sino es una mezcla de dos isómeros, que es el 2-BHA y el 3-BHA, que contiene un solo hidroxilo, nosotros lo podemos identificar acá, contiene un solo grupo de hidroxilo, y pues este grupo de hidroxilo, al igual que el BHT, pues siendo antioxidantes lipófilos, son insolubles en agua y pues muy solubles en grasas y aceites, y es muy efectivo para prevenir la oxidación en aceites esenciales y pigmentos liposolubles a temperaturas elevadas, que es cuando desprenden esos olores fenólicos. El BHT, en este caso el BHT, actúa mejor cuando se tratan de grasas animales, por ejemplo, en grasas de cerdo, en grasas de res, que en las grasas que en grasas vegetales. Y el TBHQ se utilizan en sistemas con poca agua, entonces normalmente se utiliza para aceites y grasas puras. Vemos aquí nosotros el siguiente, que es eh, un mecanismo de acción de un antioxidante, en este caso el antioxidante es el galato. Entonces, ¿cómo actúa el galato? Entonces, los antioxidantes que contienen una o más funciones hidroxilo, vemos a ver que el galato en este caso tiene 3 grupos hidroxilos, eh, actúan en la iniciación y en la propagación de la oxidación al ceder un átomo de hidrógeno a los radicales de ácidos grasos y a los hidroperóxidos. ¿Cómo hace esto? Pues él restaura el ácido y el hidroperóxido, y una vez ocurre esto, pues él cede su protón, convirtiendo en un radical que interactúa con otro igual para regenerar el antioxidante y una quinona. Entonces podemos ver el proceso. ¿Qué ocurre acá? Vemos que tenemos el galato tiene muchos OHs, en este caso tiene 3, y dona el protón. Entonces, él al donar el protón logra estabilizar estos radicales que tengo formados acá. Entonces, el protón del galato va a estabilizar los radicales que tenía el radical ácido y el radical hidroperóxido. Entonces, vemos acá que da la formación del ácido ya con su protón estabilizado y el hidroperóxido con, otra vez aquí está su protón, está estabilizado, ya no tiene estos radicales libres que pues son tan reactivos y me producen esta oxidación más fácilmente. Y pues acá tenemos el antioxidante de forma radical, vemos que pues obviamente él tiene protón, pero esta molécula tiene una propiedad que hace que, pues como tiene diferentes insaturaciones, acá tiene un anillo aromático que tiene una nube electrónica que me permite deslocalizar estos electrones, me da la formación de quinonas, quiere decir que se generan estos dobles enlaces. Entonces, estos electrones que yo veo acá, por ejemplo, en el galato, que veo en el anillo aromático, se deslocalizan. Entonces, ¿cómo se deslocalizan? Pues se van moviendo
hasta lograr el doble enlace con los oxígenos y pues más moléculas de galato. Y así pues él logra estabilizar este radical y impedir el proceso de oxidación. Entonces, esto es un mecanismo de acción que tiene en este caso este antioxidante, con lo cual pues él logra controlar este proceso de oxidación. Eso sería, digamos que toda la parte teórica de oxidación de lípidos. No sé si tengan alguna pregunta, tengan alguna duda. No, señora, profe. ¿No? ¿Todo claro, Karen? Sí, señora. Listo. Entonces, como ya realizamos, digamos que la revisión teórica, hicimos la explicación de cómo funciona, vamos a ver los contextos que la profesora Golda nos había hecho el favor de identificar inicialmente. Entonces vemos que los contextos que tienen relación con la oxidación de los acilglicéridos es el contexto 3 y el contexto 4 y antioxidantes también para el contexto 3 y el contexto 4. Entonces vamos a ir al contexto 3. Voy a permitirme realizar la lectura del contexto para, pues, posterior a ello, hacer el desglose de la identificación, de lo que conozco el problema, lo que no conozco el problema y lo que debería saber, y lo voy a relacionar con lo que acabamos de explicar de los procesos y los mecanismos de acción en los procesos de oxidaciones y los mecanismos de los antioxidantes. Cualquier pregunta que tengan, si ustedes ya han ido avanzando en su proceso, me la pueden ir haciendo en el momento. ¿Listo? Entonces, en el contexto 3 nos dicen que la innovación de la línea de procesos del aceite de oliva está a cargo de la incorporación de un producto totalmente disruptivo en el mercado: aceite de oliva saborizado con chocolate y enriquecido con licopeno, que además actúa como antioxidante. El producto se almacena en vidrio transparente a temperatura ambiente y se ha observado que las botellas que se encuentran más expuestas a la luz en las estanterías, al abrirlas, tienen olores no característicos de este tipo de aceites: rancidez, un aumento en el porcentaje de grasos libres o ácidos grasos libres mayor a 3,3% y un índice de peróxido superior a 5,0 equivalentes de oxígeno sobre kilogramo de aceite. Menor cantidad de licopeno en el producto, mientras que las botellas que se encuentran más protegidas de la luz no registran valores inferiores de acidez e índice de peróxido y el contenido de licopeno es mayor. ¿Listo? Entonces, vamos a ver primero la identificación respecto a la formación de ácidos grasos libres, considerando mecanismos químicos y enzimáticos. Entonces, ¿qué nos dicen inicialmente? Entonces, lo que conozco del Profe, problema, pues dime, ¿puedo ampliar un poco más? ya la amplío. Gracias. ¿Mejor? Se sigue viendo aún bastante pequeña la letra, es que no se ve bien. Así, profe, así está bien. Gracias. ¿Así está bien? Listo. Entonces, bueno, decíamos que inicialmente pues vamos a hacer el seguimiento de lo que conocemos, no conocemos del problema respecto a los ácidos grasos libres, considerando los mecanismos químicos y enzimáticos, pues están mediados por las lipasas. Entonces, ¿qué nos dicen ahí? Pues, ¿qué conocemos nosotros del problema? Evidentemente, pues está el contexto que acabamos de leer y pues sabemos las moléculas que conforman la fracción de chocolate, definición y estructura de los ácidos grasos libres y definición y estructura de los acilglicéridos. Entonces, la profesora Golda ya nos hizo el favor de hacer, digamos que el trabajo de identificar lo que no conocemos y lo que deberíamos saber. Entonces, ¿qué no conocemos nosotros? El ingrediente, en este caso, el aceite de oliva o el chocolate, que puede estar generando la rancidez y el aumento de los ácidos grasos eh, libres en el producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, nosotros lo vamos a relacionar con los triglicéridos contenidos en el aceite de oliva o el chocolate. Y vamos a buscar el proceso, el mecanismo de oxidación enzimática que ocurre en este triglicérido que está en el producto, sea el aceite de oliva o el chocolate. Vemos luego
pues los compuestos, obviamente identificamos cuáles son los compuestos, cuáles son estos triglicéridos, cuáles son que están compuestos en el aceite de oliva o en el chocolate. El mecanismo químico que acontece en el producto para generar la formación de los ácidos grasos libres en el producto. Entonces, como mencionábamos, vamos a ver el mecanismo de oxidación enzimática. Entonces, vamos nosotros a ir al proceso de lipólisis y pues vamos a ver qué ocurre en el triglicérido que está compuesto, con el que está compuesto nuestro aceite de oliva o que está compuesto la parte lipídica del chocolate y pues vamos a ver el proceso que ocurre por las enzimas que nos está haciendo esta ruptura del enlace éster para la formación pues del glicerol y de los ácidos grasos. Entonces tenemos que identificar el mecanismo que se está llevando a cabo. Posterior a ello, pues la relación de los ácidos grasos libres en la formación de los compuestos que dan olores a rancidez en los productos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues sabemos que los ácidos grasos, por su característica ácida y polar, tienen mayor volatilidad y pues que estos grupos polares se disminuye la interacción apolar-apolar existente en las grasas. Entonces, como se está dando la formación de estos ácidos grasos de bajo peso molecular, pues va a aumentar la percepción de este aroma, que sea más fácil de percibir por parte de nosotros. La ruta de formación química que le da origen a las sustancias que componen los olores a rancio en el producto. Seguimos con el mecanismo que ya mencionábamos anteriormente, el mecanismo enzimático que acontece en el producto para generar la formación de los ácidos grasos libres en el producto y el tipo de enzimas que son las lipasas y su mecanismo de reacción para generar los ácidos grasos libres. Entonces, estos tres factores, pues, lo vamos a ver nosotros en el proceso de lipólisis. Entonces, vamos nosotros a buscar cuál es el mecanismo que está ocurriendo en el triglicérido específico que tenemos nosotros en el aceite de oliva o en el chocolate que está dando lugar a este proceso de oxidación. Y pues finalmente la implicación de la exposición a la luz del producto para generar los ácidos grasos libres que nosotros que sabemos que ocurre cuando pues hay exposición de luz, pues nosotros sabemos que la luz puede ser uno de los promotores para que ocurra el proceso de oxidación porque pues es considerado uno de los catalizadores para que la reacción se lleve a cabo. Entonces vamos a revisar los promotores de la oxidación de lípidos para poder explicar este proceso que se lleva mediante la implicación de la exposición de la luz en el producto, que pues obviamente se está dando lugar a la generación de estos ácidos grasos libres. ¿Listo? Entonces, seguimos ahora con lo que nos mencionaban, la formación de peróxidos en el producto, entonces, considerando los mecanismos químicos y enzimáticos como la lipoxigenasa. Entonces, seguimos manteniendo lo que conocemos del problema, pero con base a la lipoxigenasa, entonces la ruta formativa vía química en la cual se producen los peróxidos en el producto. Entonces ahí ya nosotros vamos a cambiar el mecanismo porque ya vamos a buscar es el mecanismo de lipoxidación. Entonces vamos a buscar en estos compuestos que tenga nuestros productos o nuestros ingredientes principales, el aceite o el chocolate, que tengan esta parte del sistema carbonado que nos da lugar a ese espacio de especificidad que nosotros mencionábamos, porque acuérdese que esta enzima es específica para el sistema cis 1,4 pentanodieno. Entonces quiere decir que el compuesto que tienen los ingredientes tiene que tener esta parte en el sistema. Entonces, vamos a hacer la identificación del ingrediente y del compuesto para pues, que se lleve a cabo el mecanismo de la lipoxidación. Los factores externos e internos que condicionan la formación de peróxidos por vía química en el producto, la relación entre los ácidos grasos libres que contiene el producto y el aumento del contenido de peróxidos en el producto, pues eso es parte de la reacción, pues porque ustedes saben que mediante el mecanismo de la lipoxidación, pues se va a dar la formación de los peróxidos, pues obviamente va a aumentar el contenido de ellos en el producto. Implicación de la exposición de la luz del producto y otros factores para generar la cantidad de peróxidos en el producto. Volvemos nosotros otra vez a tener que repasar e identificar esos promotores que me hacen que la reacción se lleve a cabo.
el efecto sobre la calidad del producto al tener un elevado contenido de peróxidos en el producto, aceite de oliva saborizado con chocolate y enriquecido con licopeno. Entonces, tengo que mirar qué está ocurriendo con esos peróxidos, porque se está aumentando el porcentaje que me está, digamos que promoviendo a mí que se lleve este proceso de oxidación. La ruta formativa vía enzimática lipoxigenasas, en la cual se producen los peróxidos en el producto, y el tipo de enzimas que son las lipoxigenasas y su mecanismo de reacción para generar peróxidos. Entonces, estas identificaciones que realiza la profe, pues están obviamente relacionadas con el mecanismo de acción. Entonces tenemos que identificar inicialmente el compuesto que nosotros tenemos en nuestros ingredientes principales, que pues tienen el sistema carbonado cis 1,4 pentanodieno, que nos permite que ocurra el proceso de lipooxidación. ¿Listo? Y como último, mecanismo de acción del licopeno como antioxidante en el producto y la degradación del licopeno en el producto y su incidencia o relación con el índice de peróxido. Entonces, ¿qué hacemos acá? Se va a identificar el tipo de molécula que es el licopeno, la estabilidad del licopeno, específicamente a la luz, y vamos a ver nosotros si el licopeno está implicado en la formación de ácidos grasos y en la formación de peróxidos, o al contrario, mitiga esta formación. Entonces, acá, ¿qué podemos ver? Entonces, vemos nosotros, yo les estoy relacionando ya la estructura del licopeno. ¿Qué podemos ver nosotros del licopeno? El licopeno es una estructura carbonada con dobles insaturaciones. Las dobles insaturaciones son todos estos dobles enlaces que ocurren aquí durante toda esta larga cadena carbonada, que al ser tan larga y al tener esos dobles enlaces me permite obtener una estructura resonantes. ¿Qué es una estructura resonante? Pues ella tiene carbonos con hibridación sp2, quiere decir que tiene estas dobles insaturaciones, que me permite actuar como antioxidante. ¿Por qué? Porque él va a tomar esos radicales libres y lo va a empezar a resonar, o sea, va a tomar ese electrón que está de forma radicalaria sola y la va a empezar a pasar estos dobles enlaces a través de toda su larga estructura. Entonces, al hacer eso, él lo que hace es que empieza a estabilizar ese electrón. Entonces, nosotros vemos aquí el mecanismo de acción. Entonces, nosotros podemos ver que tenemos acá el licopeno, la estructura larga, que pues además él permite, pues digamos que deslocalizar esa carga. Ese electrón lo deslocaliza por toda su estructura hasta que logra estabilizar. Entonces nosotros podemos ver acá un peróxido radical del lípido. Vemos acá el, el electrón que pues se adiciona a estos dobles enlaces. Entonces el electrón llega y hace resonancia en esos dobles enlaces hasta que finalmente él logra estabilizarlo. Entonces nosotros vemos acá que finalmente pues está otra vez el licopeno, pero pues ya no tenemos el lípido con con el peróxido, porque ya logró estabilizarlo. Entonces ahí, con el análisis del mecanismo y con el análisis del tipo de estructura que es el licopeno, pues ustedes van a poder sustentar, o van a poder explicar lo que ustedes no conocen, o lo que se identifica que no se conoce del producto. Pues qué es el tipo de molécula, que es el licopeno. Pues el licopeno es un antioxidante. La estabilidad del licopeno pues evidentemente es bastante estable, y pues está implicado en la formación de ácidos grasos y en la formación de peróxidos. No, él lo que hace es que está mitigando la formación. ¿Por qué? Porque pues nos está estabilizando estos radicales de peróxido que se generan, y pues me van a evitar la formación de más peróxidos por su efecto antioxidante. ¿Listo? Entonces, esto sería todo lo competente para para el contexto 3. No sé si tengan alguna pregunta, si todo fue claro, si necesitan que me detengan alguna parte. Todo está claro, profe. ¿Listo? Entonces, continuamos. En el siguiente contexto, que es el contexto 4,
Entonces vamos a realizar la lectura del contexto. Entonces nos dice que la oxidación de los lípidos tipo triglicéridos se ve favorecida a medida que aumenta el índice de yodo, tal como se analiza en la ilustración 1. Entonces nos presentan los diferentes lípidos que tenemos, entonces ácidos esteáricos, oleico, linoleico, linoleneico, y pues nos dan el índice de yodo, la velocidad relativa de oxidación y los minutos necesarios para absorber 1 gramo de oxígeno sobre kilogramo de aceite a 100 grados. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta? Que pues la oxidación se ve favorecida a medida que aumenta el índice de yodo. Acuérdese que el índice de yodo es mayor cuando mayor es el número de insaturaciones, quiere decir que más dobles enlaces hay. Y cuando más dobles enlaces hay, acuérdese que nosotros mencionábamos que es más propenso a que ocurra el proceso de oxidación. Nos dicen ahora que investigaciones recientes han determinado que la oxidación de lípidos depende del aumento de las insaturaciones, lo que decíamos en este momento. Índice de yodo, de la ubicación de estas en el ácido graso, así como de su área de exposición o de contacto, en productos como la margarina, emulsión, agua, aceite y mayonesa, emulsión, aceite, agua, elaboradas a base de aceites vegetales tipo linoleico y oleico. La que mayor oxidación presentará en la margarina sobre la mayonesa, pero la oxidación en la margarina se ve drásticamente disminuida por la adición de la astaxantina, antioxidante natural. Entonces, en la identificación, ¿qué conocemos nosotros? Definición y estructura de ácidos grasos libres, definición y estructura de acilglicéridos y definición de ácidos grasos insaturados. ¿Esto respecto a qué? Pues a la explicación de los eventos químicos, factores y reacciones implicadas en la oxidación de la emulsión, agua, aceite, margarina. ¿Y qué no conocemos? El mecanismo químico que implica la oxidación de lípidos tipo triglicéridos en la margarina, emulsión, aceite, agua, aceite. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? La emulsión agua-aceite, pues que es la fase continua, está en contacto con el aire y pues es más propensa a la oxidación. Eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar y en lo que tenemos que profundizar. Entonces, obviamente, pues como está más propensa al aire, pues entonces es más fácil que ocurra el proceso de oxidación. Lo que no conocemos también nos están relacionando con la relación del índice de yodo con las insaturaciones de los ácidos grasos, de los lípidos tipo triglicéridos presentes en la margarina, emulsión, agua, aceite. Entonces ya sabemos nosotros que pues el índice de yodo es la cantidad de yodo que una grasa o aceite absorbe debido a las insaturaciones de sus componentes. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se mide mediante una prueba que reacciona con los enlaces dobles carbono-carbono de los ácidos grasos insaturados. Y pues se usa en química, alimentos, biodiesel y calidad de aceites y grasas, pues para conocer el grado de insaturaciones. Y acuérdense que pues, decíamos previamente que a mayor insaturaciones es más fácil o es más probable que ocurra el proceso de oxidación. Lo otro que no conocemos nosotros es la incidencia de una emulsión agua-aceite a oxidarse, más que una emulsión oxígeno-agua. ¿Cómo podemos nosotros responder esto? Pues lo tenemos que relacionar con la disponibilidad del oxígeno de tener contacto con la parte del aceite o de la grasa antes que con la parte acuosa. Cuando hace inicialmente el contacto con la parte del agua, pues esta barrera de agua nos permite que pues que ese oxígeno, digamos que no interactúe inicialmente o de una vez con la grasa o con el aceite, sino pues que el agua nos ayuda como a retardar este tipo de reacción. Entonces tenemos que profundizar lo que ocurre cuando tenemos este tipo de emulsiones. La otra parte, tipo de ácidos grasos que son el linoleico y el oleico presentes en la margarina de la emulsión agua-aceite. Entonces, nosotros nos tenemos que ir a profundizar sobre los ácidos grasos. Entonces, nosotros sabemos que pues los ácidos grasos, qué pena disminuyo un poquito acá para que se alcance a ver completo el cuadro.
Pues se fue. Los ácidos grasos pues están clasificados en ácidos grasos según las fuentes como saturados o insaturados. Entonces, como los saturados podemos ver ácidos grasos como de principio animal o vegetal. Entonces pueden ser, por ejemplo, las mantequillas, el tocino, la carne, productos lácteos o vegetales, aceite de coco, palma o alimentos procesados. Y los insaturados podemos ver que hay ácidos trans, que son alimentos procesados, productos de rumiantes, aceites parcialmente hidrogenados o algunas margarinas, y los cis, que son los poliinsaturados o los monoinsaturados. Entre los poliinsaturados encontramos estos ácidos como el ácido linoleico y los animales marinos, que son, por ejemplo, que nos dan a nosotros contenidos de EPA y de HA, como son el pescado, el marisco y los aceites y de pescados. Y los ácidos oleicos son vegetales, como en el caso que provienen de las aceitunas, el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos. También de animales que tienen pues, otro tipo de grasas, como son la ternera, el cordero o algunos productos lácteos. Entonces, esa es la clasificación. Entonces, yo tengo que aprender a identificar, a reconocer y pues, vamos nosotros a ver ese tipo de ácidos grasos cómo están interactuando en esta emulsión que se están formando. Y por último, la relación y efecto de los aceites vegetales tipo linoleico y oleico en la oxidación de la emulsión. Entonces nos vamos nosotros acá a identificar nuestras moléculas y pues vamos a ver qué interacción puede haber con estos ácidos linoleicos y ácidos oleicos. Entonces podemos ver que uno tiene mayor saturación que otro, la cadena cómo está distribuida, qué me puede hacer nosotros estos sistemas, identificamos los sistemas, si ocurre este sistema que nosotros veíamos 1,4, cis 1,4 pentadieno para que se dé la formación de este tipo de lipoxidación, por ejemplo. El otro proceso que nosotros pues vamos a identificar es la implicación de los ácidos grasos linoleico y oleico en los eventos de oxidación en cada una de las emulsiones. Entonces, como mencionábamos inicialmente, pues está relacionado con las estructuras del ácido linoleico y el ácido oleico y pues la relación del índice de yodo que pues está dado por las insaturaciones. Entonces, acá tenemos uno más insaturado que el otro, pues que obviamente nos puede dar una posibilidad mayor a que se ocurra el proceso de oxidación. Seguimos otra vez con la participación de los ácidos linoleico y oleico en la oxidación de los lípidos presentes en las margarinas, identificamos lo mismo. Y finalmente ya pues nos vamos a ir nosotros al mecanismo de acción de la astaxantina como antioxidante en la oxidación de las emulsiones. Entonces, inicialmente nosotros identificamos qué ¿qué tipo de molécula es la astaxantina? Entonces, la astaxantina vemos nosotros aquí la molécula, la cual es una xantofila del grupo de los carotenoides. Entonces, ¿dónde podemos ver nosotros esto? Tenemos que ver en qué tipo de alimentos se encuentran. Normalmente, por ejemplo, estos son pigmentos, son carotenoides que se encuentran en algunas frutas, en algunas verduras y pues son antioxidantes. Entonces, ¿cómo actúa esta molécula? ¿Qué tenemos que hacer nosotros inicialmente? Vamos a identificar qué tipo de grupos tenemos. Entonces, acá nos dicen grupos químicos que tienen la astaxantina para actuar como antioxidantes. Entonces, ¿qué grupos tiene? Tiene oxígenos cetónicos. Oxígenos cetónicos quiere decir que es el oxígeno que tiene el doble enlace de una cetona. Entonces, son los oxígenos cetónicos y tiene estos dobles enlaces en esta gran cadena, es una cadena larga, en donde ocurre lo que nosotros mencionábamos inicialmente. Entonces, ¿qué ocurre acá? Entonces, la deslocalización del electrón radicalario ocurre desde el carbono cetónico, ocurre desde acá, entonces él recibe acá por el oxígeno electronegativo, recibe acá el electrón y lo deslocaliza por toda su cadena de dobles enlaces. Lo deslocaliza quiere decir que él lo empieza a mover, a mover, a mover, a mover por toda su cadena hasta que logra estabilizarlo. Entonces, como él tiene un sistema conjugado, nos permite estabilizar estos electrones radicalarios que dan la formación, por ejemplo, de peróxidos o hidroperóxidos, que
me pueden causar a mí mayor la posibilidad de una oxidación más rápida o de que se oxide más un producto. Entonces, eh, ahí tenemos nosotros el mecanismo de acción, lo tenemos que identificar y pues lo relacionamos con lo que está ocurriendo en nuestra problemática. Lo otro que nos dicen ya, aquí como último y para finalizar, son estos compuestos químicos que controlan la astaxantina en la oxidación de de la margarina con la emulsión, agua, aceite. Entonces, son estos peróxidos o lípidos oxidados en grasas comestibles, que normalmente es lo que hace el mecanismo de acción de la astaxantina. Entonces, tenemos que profundizar en el mecanismo y pues la relacionamos y lo identificamos con la problemática que nos estaban mencionando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder llegar, digamos que profundizar en nuestro contexto. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, esto sería todo. No sé si haya algo en lo que requieran que profundicemos. Yo suelo ser bastante concreta en el momento de explicar los contextos. No suelo extenderme mucho, entonces se identifica puntualmente y pues la profesora Huelda ya nos realizó un gran avance en el momento de identificar prácticamente toda la problemática. Ustedes tienen que profundizar sobre los factores que ella está mencionando. Entonces, pues vamos a identificar de pronto esas definiciones que nosotros no conozcamos o los mecanismos de acción que se están llevando a cabo para que los procesos de oxidación se generen y pues los mecanismos que a su vez realizan los antioxidantes para evitar que los procesos de oxidación se lleven a cabo y se formen estos productos no deseados como los peróxidos o los hidroperóxidos que me alteran finalmente la calidad del producto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Por ahora no, profe. ¿No? Entonces, chicos, esto sería todo por hoy. Les recuerdo nuevamente que la próxima semana, el miércoles 8, se va a realizar el aula abierta. Si ustedes ya tienen avanzados sus actividades y sobre todo la actividad individual, ya han podido realizar de pronto una revisión al contexto y han podido de pronto identificar ya bien los problemas con la ayuda de lo que, como con la ayuda de lo que realizó la directora Golda, pues pueden ingresar. Acuérdense que esta aula abierta, pues no se trata de que damos nosotros otra vez la charla, sino pues que ustedes tienen adelantada su identificación, tienen adelantadas sus preguntas y pues lo que nosotros realizamos es que vamos revisando el paso a paso de lo que ustedes realizaron y pues vamos de pronto ayudando a corregir de pronto algún error o algo que se estén realizando de manera no correcta. Entonces, los invito a ingresar, es a las 4 de la tarde, ya ha sido compartido la programación que la profesora Golda siempre nos sube, entonces están cordialmente invitados. Acuérdense que si tienen que tener avanzado este proceso, es a las 4 de la tarde